Mi Jesús, hoy, martes 4 de enero del año 2022. Estamos en la semana después de la Epifanía. El color litúrgico es blanco, el oficio feria propio, el salterio segunda semana. Hoy celebramos en nuestra Santa Iglesia a Santa Ángela de Foligno. Nació en 1248 en Foligno, Italia, donde también moriría el 4 de enero de 1309. Es una de las místicas más famosas que ha tenido la Iglesia Católica. En los primeros años de su vida llevó una vida mundana. Se casó muy joven y tuvo varios hijos. Poseía riquezas, castillos, lujos, joyas y tierras, pero nada de esto la hacía feliz. Va en peregrinación a Asís, donde San Francisco en una visión le dice que es necesario hacer dos cosas muy importantes: vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres, y dedicarse a meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y eso mismo es lo que ella hace. Esta mujer siempre fue reconocida por sus dones místicos y que se entregó totalmente a Dios, dedicándose a la contemplación. Tras la muerte de su esposo y de sus hijos, sintió la necesidad de arrepentirse de todos sus pecados y volver el corazón a Dios. Luego de confesarse y decidir unirse a la Tercera Orden de San Francisco, entregó su vida a la contemplación. Su confesor y director espiritual era un fraile llamado Arnaldo, que estaba emparentado con ella. Este religioso recogió todas las experiencias de Ángela y las anotó en un memorial. Esta biografía espiritual muestra los 30 pasos que da el alma para alcanzar la comunión íntima con Dios a través de la meditación sobre los misterios de Cristo, la Eucaristía, las tentaciones y las penitencias. Su fama de sabiduría y santidad atrajeron a un grupo de personas que veían en ella a una guía y a una verdadera maestra de la fe. Estas se reunieron alrededor de ella y crearon un cenáculo. El Papa Francisco la canonizó en el año 2013. Oración colecta. Señor Dios nuestro, cuyo Hijo se manifestó en la realidad de nuestra carne, concédenos poder transformarnos internamente a imagen de aquel que hemos conocido semejante a nosotros en su humanidad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versos del 7 al 10. Queridos míos, amémonos los unos a los otros,
porque el amor procede de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y llega a conocerlo. El que no ama no sabe quién es Dios, pues Dios es amor. Vean cómo nos manifestó Dios su amor, enviando a su Hijo único al mundo para que recibamos la vida por medio de Él. El amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado del numeral 71. Versos del 1 al 4 y 7 y 8. Te adorarán, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Te adorarán, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los montes traigan paz y los collados justicia, que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. Te adorarán, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Te adorarán, Señor, todos los pueblos de la tierra. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 6, versos del 34 al 44. Al desembarcar Jesús y ver toda la multitud, sintió compasión por ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Entonces empezó a darles muchas enseñanzas. Cuando ya se había hecho muy tarde, se le acercaron los discípulos y le dijeron: el lugar es despoblado y ya es tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y los pueblos de los alrededores y compren algo de comer. Él les replicó: denle ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a comprar pan por 200 jornales y les demos de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5, y además 2 pescados. Entonces les dio orden de hacer que todos se sentaran por grupos en la hierba verde. Y se sentaron en grupos de a 100 y de a 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó la mirada al cielo, los bendijo, partió los panes y empezó a dárselos a los discípulos para que ellos los repartieran. De la misma manera, repartió los 2 pescados entre todos, y todos comieron y quedaron satisfechos. Después recogieron 12 canastos llenos de los pedazos que habían sobrado de pan y pescado. Los que comieron de esos panes fueron 5.000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este hermoso pasaje del Evangelio lo hemos oído muchas veces.
y cada vez nos parece más misericordioso nuestro Señor. Es que Jesús alimentándonos a nosotros, a esta humanidad tan alejada de Él también. Cristo es sacramento del amor del Padre. Así como capacitó a sus primeros discípulos para dar de comer a una multitud hace más de 2000 años, ahora nos invita a todos a participar en su plan de salvación. De cualquier manera, Jesús nos llama a cada uno a servir como Él. Cristo quiere que compartamos su pan de vida con nuestro prójimo. Les dijo Jesús, denles ustedes de comer. Esa encomienda para sus discípulos de entonces es de ahora también, que realicen el trabajo del reino, el sufrimiento, el hambre, la injusticia y las promesas incumplidas abundan en el mundo. Pero lo que es más grave, lo que es peor, es que mucha gente experimenta la pobreza de espíritu, que es más dolorosa aún, porque no conocen la esperanza del amor de Dios ni la promesa de la vida eterna. Para atender todas estas necesidades, Jesús nos pide a cada uno que demos al mundo algo de comer, que ofrezcamos algo que les brinde sanación y sustento a los necesitados, ya sea emocional, física o espiritualmente. Podemos llegar a los necesitados con oraciones de sanación, por supuesto, con oraciones de liberación, también hacerles ver que el Evangelio tiene poder para cambiar su corazón. Esa meditación de su palabra nos llena. Jesús nos ha dado muchas pruebas de su divinidad, una de las cuales, la más hermosa, es la que se encuentra narrada en este hermoso pasaje del Evangelio. Su divinidad queda de manifiesto cuando con solo 5 panes y 2 peces puede alimentar a 5000 familias, que es más o menos lo que se dice que eran como 5000 hombres, porque no se cuentan las mujeres ni los niños como era costumbre en aquella época. ¿Y por qué Jesús hace esto? Movido por la compasión, porque la multitud que le seguía parecía como perdida, como extraviada, como oveja sin pastor, y porque era una necesidad atender esta necesidad en esta circunstancia. Todos lo seguían cautivados, como solo puede hacer alguien de sus cualidades. ¿Cuántas personas carismáticas conocemos a las que realmente nos da gusto escuchar? No hay muchas, pero sí los seres humanos debemos reconocer cuando alguien que nos habla sinceramente nos llega al corazón, como que nos habla con el corazón en la mano. Eso ocurre con esta multitud oyendo a Jesús, cuyas palabras eran un verdadero bálsamo para sus espíritus, una caricia para sus corazones. Encontraban a alguien que les decía lo que ellos querían oír. Conocemos muchos discursos de Jesús, así que no habría de ser lisonja que les ofrecía, tampoco ninguna fantasía y mucho menos mentiras. Jesús los había cautivado y ahora no los dejaría allí a su propia merced. Aquel inmenso grupo humano puso en manos de Jesús todo lo que tenían, sus 5 panes y sus 2 peces. Aquella vivencia extraordinaria nos transmite una lección que hemos de aprender.
que debemos compartir lo que tenemos. Si paseamos nuestra mirada por el mundo, veremos que son muchos, muchos los de nuestros hermanos que tienen hambre de Dios, que tienen hambre del pan de la verdad, del pan de la justicia, del pan del amor. Todo seguidor de Jesucristo debe sentirse tocado por esas palabras hermosas. Denle ustedes de comer. El Maestro nos exige que tengamos, que lo que tengamos, lo poco que tengamos, lo pongamos a disposición de nuestros hermanos y lo demás pasará por su cuenta. Nuestro Señor, en ese caminar que tiene nuestro Señor en su misión por la tierra, eh, nos comienza, podemos reconocer en su ministerio que seguirlo a todas partes es lo más grato a nuestro corazón. Este pasaje humano en el de un pueblo sin esperanza que descubre en Jesús un motivo para recuperar la confianza en Dios, que nunca lo abandona. Llama también la atención que este evangelio dice literalmente que Jesús sintió compasión. Qué hermosura. El Señor siente en sus entrañas el sufrimiento de este pueblo, pues este pueblo es como un rebaño sin pastor, perdido, disperso. Las ovejas necesitan del pastor para que las guíe, para que las proteja, las alimente y las cuide. A los pastores y a los líderes de los tiempos de Jesús no les interesaba la vida y el sufrimiento del pueblo. Por eso ellos andaban sin orientación ninguna, sin protección, abandonados a su suerte. Y Jesús se pone a enseñarles, es decir, los orienta para devolverles el sentido de la vida, de la comunión, de la fraternidad. Con esta multiplicación de los panes, Jesús revela varios valores del reino. La palabra que no solo instruye, sino que alimenta, es decir, que nos devuelve las fuerzas para poder continuar el camino, para seguir viviendo. La fuerza de la solidaridad que desaloja el orgullo, el egoísmo del corazón humano y nos enseña la comunión de bienes para que todos puedan satisfacer sus necesidades y nadie se quede vacío. La solidaridad y el compartir los bienes contribuye a que se puedan establecer relaciones de perfecta comunión entre todos. Por eso, al haber acogido el mensaje de Jesús en nuestro corazón, despojémonos de todo aquello que es contrario a su amor. Propongámonos a ser más generosos con los que necesitan, con los pobres, compartiendo con ellos lo que Dios nos ha dado. Sirvamos con amor y por amor, en nombre de Cristo, a todos nuestros hermanos más necesitados. Amado Cristo, amado Señor, tú eres el único pan que satisface el hambre de tu pueblo. Por tu Espíritu Santo, concédeme la voluntad necesaria para socorrer y alimentar materialmente y espiritualmente a quienes vea hoy. Tú eres, Señor, el amor en persona, enviado a darse a los demás.
Ayúdame a multiplicar tu amor y a dar tu pan a mis hermanos. Amén, amén. Feliz día martes para todos. Hoy encomendémonos a los santos ángeles en este día dedicado a ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén.